tienen que ver más bien con para qué sirven, qué es lo que podemos lograr hacer y qué dificultades nos encontramos cuando queremos utilizar a los datos para obtener información que nos permita hacer política pública, ¿sí? Y entonces va a surgir una suerte de balance entre la privacidad, que es algo súper importante, y la utilidad de los datos, y eso es lo que les quiero mostrar en la práctica, con ejemplos súper concretos, ¿sí? Y eso va a motivar probablemente la discusión sobre cuál es la estructura que un Estado debiese tener que permita enfrentar la nueva revolución industrial que básicamente tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces voy a avanzar un poco en la presentación, pero la idea es presentarle ideas que sean motivadoras para la discusión más que hablar sobre una propuesta específica de proyecto de ley, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, la inteligencia artificial ya no es un sueño de ciencia ficción, es parte súper de nuestra vida diaria, digamos. Hay muchas aplicaciones donde uno la ve y probablemente a lo mejor ni siquiera se da cuenta y se asocia a inteligencia artificial. Y así que les voy a dar algunos ejemplos súper importantes. Pero ya no es un tema de película, acá ustedes están viendo un montón de videos de cosas que sí pasan en la vida real. Actualmente, por ejemplo, utilizamos sistemas de inteligencia artificial para interactuar con nuestros teléfonos, le damos indicaciones, le hacemos preguntas y el teléfono responde. Eso quiere decir que entiende lo que nosotros estamos diciendo. Estamos súper cerca de poder generar máquinas que puedan interpretar el entorno y moverse en él y ir aprendiendo de las cosas que ven, ¿sí? Otras cosas más cotidianas, pero básicamente las empresas monitorean nuestro comportamiento para ofrecernos productos que sean de nuestro interés y no cualquier cosa, ¿sí? Lo cual hace una segmentación de mercado mucho más específica y probablemente genere un mayor volumen de ventas, ¿sí? Y por otra parte, los buscadores web nos ofrecen cosas en base a nuestro propio comportamiento, entonces no es una búsqueda general en el hiperespacio, sino que más bien tiene que ver con nuestra propia historia, ¿sí? Todos estos son ejemplos, ciertamente, y pueden encontrar muchos más, de aplicaciones, avances tecnológicos que son aplicaciones de inteligencia artificial. Y uno se tiene que preguntar cuál es la base común de estos avances tecnológicos, y probablemente existan muchas explicaciones, pero uno probablemente pueda considerar que el avance se debe, en particular, a la capacidad que tenemos para generar, capturar, almacenar, ¿cierto? Y además, explorar y modelar datos, y en particular datos de personas, que nos vamos a referir como datos individuales, ¿sí? De hecho, este reconocimiento hace que si ustedes revisan las políticas de muchos países en torno a la inteligencia artificial, se van a dar cuenta de que ponen a los datos, en particular los datos de las personas, en el centro de su política, lo cual reconoce la relevancia que tiene y la importancia que tiene para el desarrollo, ¿sí? Entonces, algunas definiciones, porque a veces eventualmente a uno le cuesta ponerse de acuerdo porque está hablando de cosas que no son muy concretas, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con datos personales? Y acá existen terminologías que son a veces confusas, algunos hablan de datos sensibles, acá simplemente yo me voy a referir como datos personales como a cualquier registro de cualquier tipo que a nosotros nos permita identificar a un individuo en un conjunto, ¿sí? En una población, en un conjunto de datos, si quieren, ¿sí? Cualquier pieza de información que a nosotros nos permita identificar a un individuo, que lo haga único, entonces nos vamos a referir a él como un dato personal, ¿sí? Y a primera vista, efectivamente existe todo el tema de la privacidad, yo no quiero que mi información sea mal utilizada, no quiero ser No discriminado. mensaje. Y a primera vista, uno trataría de imponer un sistema donde los datos se usen y los datos sean seguros, ¿sí? Y puede parecer a primera vista una tarea súper simple, y lo que primero voy a tratar de hacer es mostrarles de que eso no es para nada muy simple de hacer, y que si se puede hacer, que en este momento existe un marco donde se puede hacer, que es bastante seguro, destruye algunas de las utilidades principales que tienen los conjuntos de datos, y eso es un balance entonces en el cual tenemos que tratar de definir qué es lo que queremos hacer. Como ustedes probablemente saben, los europeos tienen bastante más avance en términos de su legislación, entonces acá me tomé copy-paste de lo que dice la Comisión Europea. Acá hay ejemplos de lo que se considera como datos personales, cosas evidentes,
Y voy a pasar a la siguiente lámina donde da ejemplos de cosas que no se consideran datos personales. Por ejemplo, número de registro de compañías, direcciones de correos de las compañías, pero también menciona algo así muy trivialmente, que es como datos anonimizados. Y de nuevo da la sensación de que eso es muy trivial de hacer. Anonimizar información parece ser muy trivial, ¿sí? Y eso no lo considera como datos personales. Es decir, toda vez que yo pueda anonimizar la información, es decir, no hacer identificable a un individuo dentro de un conjunto de datos, entonces yo estoy seguro, ¿sí? Eso es lo que se plantea acá. Evidentemente todo este trabajo se hace porque básicamente la pérdida de privacidad se considera como una especie de calentamiento global de la era de la información. Y esto, el video que ustedes ven detrás, tiene que ver con la publicidad que la Comisión Europea hacía para este tema, lo cual como que a uno lo deja desnudo, ¿sí?, respecto a la información. Ok, entonces, para explicar algunos conceptos, voy a usar un ejemplo, y un ejemplo muy simple, ¿sí? Este es un conjunto de datos que tiene que ver con visitas médicas. Estos son los datos originales, aparece el nombre de la persona, la raza, la fecha de nacimiento, el sexo, el código postal de donde vive y la razón por la que visita, ¿sí? Entonces, técnicas que se han considerado en el pasado que permiten la anonimización de la información son varias. Y entonces simplemente para tener algún lenguaje común voy a usar este ejemplo para referirme a alguna de ellas, ¿sí? Un ejemplo, o la primera técnica que se consideraba, era la supresión de datos, que es, no reporto este conjunto de datos completo, sino que reporto algunas variables, ¿sí? Recuerden que antes teníamos mucho más información en los datos originales, ¿sí? Volví atrás, muchas más variables, voy a reportar solo algunas, porque uno dice, bueno, el nombre evidentemente identifica, el código postal identifica, entonces me voy a reducir a las variables que yo creo que no identifican un sujeto en este conjunto, ¿se entiende? Raza y la razón por la cual visita. Supresión de datos. Otro concepto, también ampliamente utilizado, ha sido el de generalización de datos, donde básicamente reporto las variables, pero en vez de dar todo el detalle, reduzco el nivel de información que presentan esas variables. Antes teníamos, por ejemplo, la fecha de nacimiento y ahora aparece simplemente el año de nacimiento. Entonces, hay más personas, ¿sí?, que nacieron en el 65 y eso eventualmente hace más difícil que me identifiquen a mí en este lote. El código postal se elimina la última variable, entonces agrupa códigos postales similares y por lo tanto es más difícil que me identifiquen. ¿Se entiende? Esa es la idea de generalización de datos. Otro concepto es la agregación. No les muestro los datos, les muestro resúmenes estadísticos, una tabla fea como esta, cantidad de personas que tenían problemas para respirar, ¿sí? O dashboards mucho más bonitos con información, pero básicamente yo no veo los datos de cada uno de los sujetos que generaron estas estadísticas, ¿sí? Bueno, ninguna de estas técnicas, desafortunadamente, permite asegurar que uno proteja la información de las personas ahí. Hay muchos ejemplos, me voy a referir brevemente a dos, y voy a ilustrar además una situación con datos que actualmente publica el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? En corto, la comisión, el grupo de, bueno, esta comisión que aparece acá, ¿sí?, del estado de Massachusetts, básicamente tiene que determinar, tiene que hacer un montón de cálculos actuariales porque ellos son los encargados de hacer la prestación de servicios, si quieren, en términos de salud y pensiones a los trabajadores del Estado, ¿sí? Entonces, para ayudarse a definir estos cálculos actuariales, lo que decidió hace mucho tiempo atrás es eliminar información de registros médicos de sus trabajadores con el objeto de que los investigadores analizaran esta información y le permitiese a ellos entonces ganar información que pudiese ayudar a los cálculos actuariales. Y con el objeto de anonimizar la información, eliminaron las variables obvias, como el nombre, la dirección, el número, el Social Security Number, que es como el root en Estados Unidos, ¿sí? Y una alumna en ese momento de ciencia de datos, la Tania Sweeney, que actualmente es profesora en Harvard sobre estos temas, vio en este ejemplo la oportunidad de hacer un caso, es mostrar que efectivamente hacer eso no permite preservar la confidencialidad de la información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En ese momento, cuando se publicó los datos, el gobernador, que le gustaba mucho aparecer en la prensa hablando sobre estos temas, dice, miren, no se preocupen, toda la información acá ha sido protegida, entonces la información está segura, así que no se preocupen, ¿sí? Y aprovechando esto fue como una especie de estímulo, que irritó a la Tania probablemente, entonces ella decidió, y por $20 compró la base de datos de votantes de Cambridge, ¿sí?,
que contenía el nombre, dirección, código postal, fecha de nacimiento y género de los votantes, ¿sí? Y entonces por $20 tomó esta base de datos nueva, la combinó con la base de datos que se había publicado, ¿sí? Y al combinar estos datos se dio cuenta de lo siguiente: solo 6 personas en Cambridge compartían la fecha de nacimiento, que es donde vivía el gobernador. Solo 3 de ellos eran hombres, y de ellos solo él vivía en el código postal. Entonces, habiendo hecho este ejercicio por $20 y combinar 2 bases de datos, copia todos los registros médicos del gobernador y se los envía a su casa, ¿sí? Y eso generó todo un escándalo, lo cual llevó a la Tania, posteriormente en el año 2000, a hacer un estudio donde ella demostró que el 87% de todos los estadounidenses se podrían identificar solo con 3 variables, que es el código postal, la fecha de nacimiento y el género. Y lo que estoy diciendo con esto es que si yo combino código postal, fecha de nacimiento y género, 87% de las personas quedan solas en las celdas. ¿Se entiende? Y entonces es súper fácil identificar quién es la persona que está en ese set de datos, ¿sí? Otro ejemplo, que voy a ir rápido porque la idea es tener tiempo para discutir, pero quiero motivar la dificultad que tiene la anonimización, y les voy a dar alguna esperanza después, ¿sí? Otro ejemplo muy conocido es el de Netflix. Como ustedes conocen, Netflix es una empresa súper popular, que actualmente, bueno, en el pasado, para la gente más antigua como yo, Netflix era una compañía que arrendaba películas y en algún momento se movió al streaming, ¿sí? Y es súper popular, determina mucho el tráfico de Internet de Estados Unidos, ¿sí? Ahí hay algunas cifras que pueden pasar. ¿Y por qué es tan popular? Algunos atribuyen su éxito porque tiene un sistema de recomendación súper bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que a la gente le gusta Netflix porque en general, si uno lo usa bien, si uno lo usa mal no funciona, es muy fácil de engañar al algoritmo, pero si uno lo usa bien, le tiende a recomendar películas que a uno le gustan, ¿sí? Y este sistema de recomendación lo generó en base a un concurso de $1 millón, ¿sí? Y básicamente era hasta la métrica, y lo que hicieron fue abrir un conjunto de datos, en teoría anonimizados, donde aparecían las clasificaciones de sus usuarios, un montón de usuarios, ¿sí? Y si es que aparecía algún grupo que mejoraba la predicción de la película que a una persona le gustaba en base a la historia, ¿sí? Y ahí aparece una métrica que es técnica, pero da lo mismo, el equipo se ganaba $1 millón, ¿sí? Y liberó un conjunto con 100 millones de clasificaciones de su base de datos privada, anonimizando en teoría, ¿sí? Es decir, sacando las variables obvias, le generaron un indicador ficticio a cada una de las personas, un poco para que se den cuenta cuál fue el impacto que tuvo esta competencia. Después de un año, más de 40.000 equipos de 186 países habían ingresado a la competencia, y ahí aparece el equipo ganador que efectivamente mejoró la métrica. Para las personas más técnicas, este sistema de recomendación en ese momento tenía 16 combinaciones, o sea, combinaba 16 algoritmos distintos de clasificación finalmente para generar el sistema de recomendación, y bueno, ahí está el equipo, ¿sí? Era tan popular esto, y eventualmente queriendo mejorar ese sistema de clasificación, proponen un nuevo sistema, o sea, hacen un nuevo concurso, pero desafortunadamente para ellos lo tuvieron que cancelar porque efectivamente fueron demandados, ¿sí? Porque habían violado la privacidad. Y de hecho, este mecanismo de eliminar variables, es decir, las variables que yo considero evidentes que pueden identificar personas, no funciona, ¿sí? Y de hecho, 16 días después de que se había publicado, ¿sí? 16 días solamente de que se había publicado la base de datos, en forma gratuita para que los equipos pudiesen desarrollar los algoritmos, ya alguien había escrito incluso un artículo científico donde mostraba cómo había identificado personas en esa base de datos, tomando otras bases de datos que eran públicamente disponibles sobre clasificaciones de películas, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo que muestra que cualquiera de las cosas que yo dije antes no son suficientes, ¿sí? Y voy a ir al último ejemplo obvio. Esta es una base de datos real, tiene que ver con la diversidad de los trabajadores, con el origen étnico de los trabajadores del Estado en Estados Unidos, y simplemente para comentar cosas que son más bien tradicionales, pero no necesariamente son útiles desde el punto de vista de la anonimización. Ellos toman por defecto, ¿sí?, como política de confidencialidad, cuando
aparecen conteos menores a 4, ellos reportan NA en las celdas. Y les voy a mostrar un ejemplo súper concreto, ¿sí? Y en el set de datos que les voy a mostrar, quiero que se fijen en, por ejemplo, Alabama, ¿sí? Donde todas las celdas son NA. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Esta es información pública de Estados Unidos. Entonces, fíjense en la primera fila, aparecen puros NA porque efectivamente los trabajadores de Alaska respecto de estas minorías étnicas, ¿sí? La cantidad de trabajadores es menor que 4, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, toman la política de menor que 4, publico NA, bien parecido a si la cantidad de personas infectadas por COVID es menor que 6 en la comuna, no lo publico, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Entonces, analicemos Alaska ahora, ¿sí? Alaska tiene 90 trabajadores de minorías en el estado, 80 son indios americanos o nativos de Alaska, ¿sí? 6 son de otras, más de una raza, y los otros 4 no tengo idea, ¿sí? ¿Es una cosa suficiente para preservar la identificación de las personas? No sé, díganme ustedes. Veamos otro ejemplo. Michigan. En Michigan hay 9 trabajadores de minorías. Y los 9 pertenecen solo a una minoría. ¿Qué es lo que sucede con Mississippi? 4 trabajadores y 4 pertenecen a una minoría. Entonces, yo ya sé mucha información sobre los trabajadores del estado de minorías en esos estados, en particular en Estados Unidos, ¿se entiende? Entonces, este es nuevamente un ejemplo de que estas técnicas que parecen como evidentes que preservan la privacidad de las personas no son tales, ¿sí? No hacen la pega. En Carolina del Norte pasa exactamente lo mismo. Y uno puede encontrar muchos ejemplos de esto, ¿sí? Sobre esto se escriben artículos y el título súper provocador acá, si es que soy único, se entiende, en la masa, y esto tiene que ver con cuán identificable soy yo en base a mis recorridos, ¿sí? Y un poco para asustarlos, ¿cierto? El 51% de los usuarios de celular se pueden ser identificados, si quieren, no reidentificados, usando solamente la señal de 2 antenas, ¿sí? El 80% de los usuarios de tarjetas de crédito pueden ser reidentificados o identificados por 3 transacciones solamente. Entonces, hay un montón de información que nos permite descubrirnos a nosotros y entonces que nuestra identidad aparece dentro de este grupo grande de personas, ¿sí? Entonces, las técnicas triviales no funcionan. Afortunadamente existió otro marco, ¿sí? Un marco matemático que permite asegurar la confidencialidad y se llama Differential Privacy. Es un marco matemático que básicamente, si quieren, se toma de la matemática de la guerra. Esto tiene que ver con, si quieren, encriptación, ¿sí? Con los mensajes y que el enemigo no lo reconozca, ¿sí? ¿De qué se trata este marco? No voy a explicar los aspectos técnicos, pero feliz si alguien tiene algún interés en particular. La idea es que yo tomo las piezas de información naturales y ahí tengo los ceros y unos que representan mis datos y básicamente lo que voy a hacer es agregarle ruido a estos datos, ¿sí? Y yo creo que la manera más simple de interpretarlos es a través de una foto, ¿sí? Pero básicamente, Differential Privacy es un marco donde lo que yo voy a hacer es perturbar los datos de tal manera de que la información que yo vea no es exactamente lo que originalmente estaba, no voy a ser capaz de identificar sujetos ahí y voy a tratar de retener la utilidad. ¿En qué sentido? Miremos esta foto, ¿sí? Acá está la foto original a la izquierda, si es que ustedes están viendo igual que yo, que espero que sí. Y hacia la derecha lo que se hace es irle agregando ruido a los píxeles, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, existe ciertamente un balance entre la identificación del sujeto. En la foto 1, yo identifico claramente quién es, en la última foto no sé quién es, ¿sí? Y hay fotos entre medio donde yo ya no logro necesariamente conocer a la persona, pero sí sé que es una persona y no es un elefante. ¿Se entiende? Entonces hay cierta utilidad de la información, pero no logro reconocer qué es. Esa es la idea detrás de Differential Privacy. Differential Privacy es un marco que me permite asegurar que los procedimientos que yo hago, ¿sí?, no permiten identificar a una persona ahí, pero los datos sirven para ciertas cosas nomás. Por ejemplo, identificar si esta es una persona, ¿sí?, y no un elefante. Actualmente existen algoritmos que permiten cumplir con este marco, y acá simplemente es una copia de un GitHub que tiene códigos de diferentes lenguajes que a usted les permite hacer cosas, pero se van a dar cuenta que son cosas bien triviales, como contar, sumar, calcular el promedio, la varianza, desviación estándar, ¿sí?
Y uno eventualmente en la práctica quiere tener un montón más de información que solo hacer estas cosas. Entonces uno puede liberar conjuntos de datos que cumplen este marco y que solo sirven porque el promedio sigue siendo válido, la varianza sigue siendo válida, ¿sí? Y no soy capaz de identificar individuos ahí, y tampoco soy capaz de enriquecer los datos. ¿Qué significa eso? No soy capaz de combinar información de diferentes fuentes de datos. Entonces pierdo valor, ¿sí? Y ahí es donde está el balance entre la privacidad y la utilidad de los datos, ¿sí? Si a mí me preocupa la privacidad, puedo encontrar, tengo un marco ahora que me permite liberar parcialmente y localmente conjuntos de datos de tal manera de que no es posible identificar a alguien ahí, pero esos datos sirven solamente para los propósitos en los cuales yo los generé, ¿sí? Y no sirven para otra cosa. Y ese es el principal valor de los datos, que yo puedo combinar conjuntos de datos y ver cosas que no veía antes, ¿sí? Para ilustrar esto, ¿y cuál es el peor de los mundos? Que es que voy a ilustrar esto con una técnica que, uno, no permite, por una parte, proteger la confidencialidad de las personas, y segundo, me va a llevar a conclusiones bien extrañas, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer en este ejemplo, es un ejemplo que va a relacionar el ingreso y la tasa de accidentes, cosa que es súper importante si alguien, por ejemplo, quiere establecer el valor de una prima de un seguro, ¿sí? Y voy a hacer aprendizaje colectivo, como llaman nuestro amigo César Hidalgo, porque lo que voy a hacer es, en vez de analizar personas, porque hay problemas de privacidad, voy a analizar el comportamiento de grupos, ¿sí? Entonces, voy a considerar grupos. Entonces, tengo población A, y voy a hacer como macroeconomía, si quieren. Población A, que tiene un ingreso promedio de $50.000, y esta población A, que tiene un alto ingreso, en promedio, tiene una incidencia de 57%. Ese es el resultado, ¿sí? Analizo otra población, población B, tiene un ingreso más bajo, el otro tenía 50.000 y 57 de tasa de incidencia, este tiene un ingreso de 30.000 y una incidencia de 43%, ¿sí? Analizo otro grupo, porque es aprendizaje colectivo. Población C, ingreso promedio de 20.000 e incidencia de 20%, ¿sí? En resumen, ¿qué es lo que he aprendido acá? Lo que yo aprendo y está puesto en el gráfico, espero que se logre ver, pero en el eje de las X está el ingreso, en el eje de la Y está la incidencia, y lo que uno ve es una relación súper fuerte y lineal casi entre el ingreso y la probabilidad de tener accidentes, ¿cierto? Mientras más es el ingreso, mientras más alto es el ingreso, más alta es la probabilidad de que ese grupo tenga accidentes, ¿sí? Entonces, yo analicé las poblaciones y los promedios porque no tenía acceso a la información individual, porque quiero proteger la confidencialidad. Ya sabemos que eso no nos asegura nada, pero ok. ¿Qué concluyo? Concluyo que mientras más alto es el ingreso, más alta es la incidencia. ¿Qué es lo que sucede si yo hubiese tenido la suerte de ver los datos individuales? Sin indicación de personas, pero hubiese podido acceder a los datos individuales, ¿sí? Con un buen fin. Y este gráfico puede ser que ayude poco, pero espero que lo logren ver. Acá aparece en color azul los sujetos de la población C, en color verde los sujetos de la población B, rojo la población A. Y aparece, simplemente toman solo dos valores, 0 si la persona no tuvo accidentes y 1 si tuvo accidentes, ¿sí? Y quiero que se focalicen, y yo sé que puede ser difícil, a lo mejor un ejercicio de abstracción grande, pero quiero que miren los que son medio morados, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver uno de los morados? Es que los morados que tienen valores de ingresos más bajos tienden a ser 1, es decir, tienden a tener accidentes, ¿cierto? Y los morados que tienen ingresos más altos no tienen accidentes, ¿sí? Entonces, en la población de bajo ingreso, los que tienen menos ingresos tienen accidentes y los que tienen más ingresos no tienen accidentes. Y ese patrón que uno observa en el morado también se observa en el verde, ¿sí? Los verdes, que tienen mayor ingreso, tienden a no tener accidentes y los que tienen menos ingresos sí tienden a tener. Y en los rojos también se repite. Y entonces, acá concluyo algo diferente. Si yo hubiese tenido los datos individuales, concluyo esto. Y esta es la forma de la distribución del ingreso para los que tienen accidentes y para los que no tienen accidentes. Y lo que uno observa es que las personas que no tienen accidentes tienden a tener ingresos más altos, ¿sí? En base a los datos individuales. Esto no es una suerte, bueno, es una suerte de paradoja, si quieren,
Es una paradoja conocida y que matemáticamente se explica porque la asociación de los datos individuales no es la misma que la asociación de los promedios. Entonces, en base a promedios, datos agrupados, concluyo que mientras más gano, más accidentes tengo. En base a datos individuales, mientras más gano, menos accidentes tengo. Entonces, el peor escenario es no querer utilizar los datos individuales porque voy a proteger la confidencialidad de las personas, pero eventualmente voy a inducir por eso, al utilizar datos que son agregados, a un error en términos de cuál es la política pública. Y espero que este ejemplo lo haya ilustrado bien, ¿sí? Entonces, Matías, me tenéis que decir cómo vamos, porque esta parte la puedo saltar y dejar solo para el final, para las personas que tengan el interés, ¿sí? Yo creo que saltemos porque estamos... ¿Son siempre útiles los datos? La respuesta es que no. Voy a simplemente pasar a las conclusiones. Si les venden esta como culebra de marketing de que Big Data y tengan hartos datos porque siempre sirven, la verdad es que no. Los datos en sí mismos no significan nada. Los datos significan cosas en la medida que tengan un origen que sea adecuado y que utilicen técnicas adecuadas para hacerlo, ¿sí? Me voy a saltar esa parte y puedo volver a un video súper explicativo de esa situación, ¿sí? Finalmente, quiero hacer un breve comentario, y que tiene que ver con el negocio de los datos personales, ¿sí? Y que quiero dejar solo 3 ideas presentes antes de que Daniel nos cuente y destruya mi presentación. Ustedes van a ver detrás esta es la propaganda de un documental bastante interesante de Netflix que tiene que ver con el mal uso de los datos personales. Si no lo han visto, de Big Hack, por favor véanlo, es súper entretenido. Pero básicamente tiene que ver como cómo la utilización y las compañías que hacen negocio con los datos personales han básicamente destruido la democracia. Eso es como en el resumen, ¿sí? Aquí les dejo una cita para las personas que quieran leer más, un artículo que encontré ayer preparando esta presentación que me pareció súper entretenido, que analiza exactamente esto, analiza desde la perspectiva del marco jurídico y el comportamiento social incluso de Estados Unidos y Europa, cómo se mira al negocio de los datos personales. Y acá dejo algunos de los villanos, digamos, que eventualmente hacen negocio con esto. Y entonces, para explicar el negocio de esto, voy a clasificar los datos personales en 3 grupos, ¿sí? Por una parte, están los datos personales que nosotros entregamos voluntariamente al sistema, ¿sí? Los perfiles de Facebook, si quieren de Google, la información que uno acepta, ¿sí? Por otra parte, a nosotros nos observan, ¿sí? Nosotros somos consumidores, entonces hay otro grupo de datos personales que tiene que ver, que es capturado y que tiene que ver con nuestro comportamiento interactuando con otros. Y lo que es más preocupante, y por lo cual uno no necesariamente firma algo, son el tercer grupo, que son los datos inferidos en base a los 2 anteriores, ¿sí? Y esta es la clave de empresas, esa es la clave detrás de los negocios asociados a los datos personales. Es cómo yo predigo cosas que no están disponibles de manera evidente, por ejemplo, perfil psicológico, por ejemplo, perfil de votante, ¿sí? En base a información que yo entregué voluntariamente y en base a datos que yo observo de las personas, ¿sí? Y eso requiere de matemática, y ahí está el core detrás de estas compañías grandes que eventualmente usan la información, y por eso es que son tan importantes desde el punto de vista económico, ¿sí? Así que eso, muchas gracias. Espero que con esto podamos motivar en la discusión sobre la necesidad de una estructura de datos importante para el Estado. Muchas gracias, Alejandro. Súper interesante la presentación. Además, como abogado, la mayoría de los que estamos en el seminario son abogados. Es bien interesante el tener una visión más técnica del tema de los datos. Solo recordarles a los que están participando en el seminario que esta discusión y otras más, por supuesto, se dan en el contexto del diplomado de producción de datos personales, donde Alejandro y Daniel son profesores. Entonces, este es uno de los temas que vamos a empezar a discutir. El diplomado empieza en poquito tiempo, empieza el 13 de julio. Eh, Estamos a poco de empezarlo. De hecho, la primera clase la va a hacer Daniel. Así que lo invito a todos los que estén interesados en meterse a la página web de la facultad. Voy a poner el link en el chat eh, para que vean el programa, y si están interesados en estos temas, este es el mejor lugar para aprenderlo. Así que, Daniel, por favor, todo tuyo.
¿Se escucha? Ya. Ahora sí, ahora sí. Bueno, primero que todo necesito que me dejen compartir pantalla. Bueno, primero que todo quiero Puedes compartir agradecer. pantalla, perdón que te ¿Ahora interrumpa, sí? solo ponle compartir. Ya, ahora sí. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación que me han extendido para participar en este seminario virtual. Estoy un poco nerviosa, pero entusiasmada. Siento que tengo muchas cosas que decir, así es que ojalá logre ordenar de la mejor manera mis ideas. Tengo una presentación cortita que es una síntesis de ideas con mucho más contenido, así es que voy a poner ¿cómo se llama? Un cronómetro para tratar de no pasarme el tiempo y ojalá podamos conversar un poquito más, ¿ya? Bueno, mi presentación, no sé por qué no se mueve. Ahí. Ya. Es que está en la última slide, entonces vuelve a la primera. Ah, qué gansa, tienes razón. Ya. Sí, se nos quedó ahí la pasada de entrenamiento. Y ahora sí, bueno. Como dicen los entrenadores de fútbol, vamos a poner un rato la pelota al piso para ordenarnos en términos regulatorios y entender un poco en qué momento empiezan a conversar, ¿cierto?, las ideas, las ideas geniales que hay de uso de datos y cómo esto encuentra un balance y se acopla de manera armónica con el marco regulatorio vigente, ¿ya? Lo primero que hay que decir aquí es que bueno, que la práctica estadística, al contrario, ¿cierto?, lo que podría pensarse, no es un producto de la modernidad, sino que se trata de una actividad que acompaña a la sociedad desde tiempos inmemoriales. Desde China a Roma, el levantamiento censal ya tenía dos roles esenciales, que eran medir la capacidad contributiva de los comerciantes al imperio y el número de hombres disponibles para las milicias, ¿ya? Ya desde este periodo, además, es posible asociar a la práctica estatal de recogida de datos ciertas características también de confidencialidad. Hipócrates en su juramento lo considera, en la misma Biblia es posible encontrar referencias explícitas a la idea de guardar ciertos secretos o de resguardar cierta información para limitar su acceso, ¿ya? ¿Cuál es la situación de Chile? Bueno, Chile ha tenido institucionalidad estadística también desde los albores de lo que conocemos como la República de Chile, ¿ya? Y aquí hay un dato histórico que a mí me encanta contarlo, que es en el fondo mi preferencia absoluta entre todos los presidentes de Chile por Domingo Santa María. Domingo Santa María conjugaba en su formación esto que tú decías al principio. Él era geógrafo, profesor de matemáticas y abogado. Y fue en su presidencia donde se dictan, ¿cierto?, las archiconocidas leyes laicas, que justamente lo que permiten hacer es tener por primera vez concentradas las estadísticas vitales en el país, digamos, al crear la ley de matrimonio civil, ¿cierto?, la ley de cementerios laicos. O sea, es un sujeto que en mi opinión en términos históricos hay un antes y un después de las medidas que tomó Domingo Santa María en el Estado de Chile, en lo que fue la modernización del Estado para esa época, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el marco regulatorio vigente en Chile? Bueno, lo primero que hay que decir es que el marco de acción de todos los organismos públicos en Chile está dado por el artículo 7 de la Constitución, que señala que todos los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes. ¿Qué significa esto? Previo un nombramiento y dentro de sus competencias y en la forma que prescribe la Constitución, ¿ya? Este marco de acción es importante, pues nos indica quiénes son las entidades y autoridades competentes para tomar decisiones en el Estado. Ahora, en este escenario la pregunta que surge es, bueno, ¿cuáles son las entidades competentes en Chile para hacer tratamiento de datos en el Estado? En Chile hay muchos organismos públicos que tienen esta competencia. ¿Y por qué? Porque el Estado de Chile hace de manera muy generalizada tratamiento de datos personales de sus ciudadanos. Principalmente lo hace con fines prestacionales. ¿Qué significa esto? Que lo hace para que las personas se beneficien de algún servicio que presta el Estado. En este escenario, una segunda pregunta que surge es, bueno, pero ¿cuáles son las entidades con competencias para realizar tratamiento de datos estadísticos? Bueno, aquí el número de organismos se achica un poco, sin embargo,
no tanto como uno se imaginaría, porque en Chile tenemos un sistema estadístico que es descentralizado. ¿Qué significa esto? Que hay un organismo que centraliza un número importante de estadísticas, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, pero hay otro número igual de importante de organismos públicos que también tiene atribuciones estadísticas respecto de productos que son igualmente relevantes para el sistema de información nacional, como por ejemplo el Banco Central, que realiza las cuentas nacionales, el Ministerio de Salud, que ya todos hemos aprendido, ¿cierto?, que lleva las estadísticas sanitarias, el Ministerio de Medio Ambiente, que lleva las estadísticas ambientales, el Ministerio de Desarrollo Social, que hace nada más y nada menos que la encuesta de caracterización socioeconómica, la famosa CACEN, la Dirección del Trabajo, que realiza la ENCLA, y bueno, con respecto al INE, que es el organismo que por definición, ¿cierto?, y por regla general, centraliza el mayor número de estadísticas, ¿qué podemos decir? Bueno, este servicio público encuentra su regulación en la ley 17.374 del año 70. Este año es importante mencionarlo, porque a pesar de ser una de las leyes más antiguas que hay en América Latina, es una de las más completas también en términos estructurales. Con esto quiero decir que existen varios elementos que existen en esta ley y que uno encuentra de manera general en las legislaciones estadísticas en el mundo. Por ejemplo, por regla general se trata de instituciones que dependen en lo jurídico de la administración. La mayoría de uno encuentra que mayoritariamente están en manos de autoridades unipersonales. En todos los modelos que yo he tenido la oportunidad de revisar, se constata, ¿cierto?, que este organismo además siempre cuenta con entes colegiados con atribuciones consultivas, técnicas o asesoras, porque el número de estadísticas es muy diverso, tan diverso como son las dimensiones de la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso se hace necesario que tengan esta pluralidad de grupos de expertos siempre acompañándolo. La regulación recoge algunos principios de estadística, los principios fundamentales de estadísticas oficiales de Naciones Unidas, y quizás dentro de las cosas más relevantes, que ya el año 70, esta ley tenía absolutamente claro que que consagró la obligación de todos los informantes de entregar información al ente estadístico, esto es a las personas naturales, a los hogares, a las personas jurídicas, ¿cierto? Incluso a los organismos públicos. Y también se define en su texto, ¿cierto?, este concepto muy famoso entre los estadísticos, que es el secreto estadístico. En Chile este secreto no tiene excepciones en la ley vigente. El problema es que su infracción hoy día no tiene sanciones que en el fondo le causen ningún perjuicio ni ningún susto a nadie, ¿ya? Pese a todo esto, se trata de una ley que en vista de las circunstancias particulares en las que nos encontramos viviendo, no ha podido en el fondo responder satisfactoriamente frente a algunos incidentes por todos conocidos. Por ejemplo, el famoso tema del censo del 2012, el tema de los nombramientos, ¿cierto?, no políticos, en fin. Entonces, una serie de hechos, y entre ellos también la entrada a la OECD, ¿cierto?, que revisando la institucionalidad chilena dice, mira, ¿sabes qué? Aquí tu regulación estadística está un poco pasada de moda, necesita actualizarse, y también, ¿cierto?, se levanta ahí y Chile hace el compromiso de que va a cambiar su ley, cuestión que todavía no ocurre. ¿Ya? Entonces, a raíz de todas estas circunstancias, se presentó un proyecto de ley en el 2013 que en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que fue un proyecto que venía un poco a corregir todo lo que había pasado con el censo, es decir, hacía una propuesta en términos de gobierno de la organización, pero era un texto al que le faltaban muchas cosas. Y el 2015, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se presenta otro proyecto de ley que recoge las cosas buenas de ese primer proyecto, recoge las cosas buenas de la ley vigente, pero también mira el derecho comparado, principalmente las regulaciones de los países OECD, para ver de qué manera Chile está en condiciones de cumplir los estándares que ese tipo de regulaciones tiene. Ya esto no fue una copia, esto fue un adopta y adapta, ¿ya? En ese sentido, fue la propuesta que hoy día está en el Parlamento y que le falta solo un trámite constitucional para convertirse en ley,
fue un proyecto, si me permiten, en su momento sumamente aterrizado en las verdaderas capacidades que tenía el Estado chileno para hacer frente a una situación así, ¿ya? ¿Qué, qué, qué dice ese proyecto de ley? Bueno, el proyecto de ley de nueva institucionalidad estadística básicamente lo que hace es recoger explícitamente principios fundamentales de estadísticas oficiales, que son, en el fondo, la confidencialidad del informante, la seguridad de la información, el poder que se le entrega a estas autoridades estadísticas para corregir interpretaciones erróneas o usos maliciosos de la información estadística. La idea esta de hacer esfuerzos costo-beneficiosos en la recogida de datos. Si el dato está en un lugar, no lo vuelva a pedir de nuevo al informante, por ejemplo. En fin. Se establece también un catálogo de conceptos que para efectos legales es sumamente relevante, porque lo que significa, una palabra que significa algo en un espacio coloquial no necesariamente significa lo mismo en términos técnicos, y en este caso estadísticos, ¿cierto? Quizás el cambio más importante está en el gobierno corporativo que trae este proyecto de ley, que es un gobierno colegiado, ¿cierto? Integrado por consejeros elegidos por ADP, y que luego son confirmados por el Senado. La idea es que el nuevo gobierno del INE esté a cargo de estadísticos, de personas de reconocido prestigio en la academia o en el sector público o privado, ¿cierto? Y que conozcan, en el fondo, que hayan tenido una trayectoria sobre estos temas y que permitan también darle garantía a la ciudadanía de que las personas que están ahí no solo son sobresalientes, sino que son personas confiables, porque lo que va a salir de ahí precisamente es un producto sumamente especial, digamos, un producto en el que la mayoría de la gente va a tener que confiar y no necesariamente todos van a poder comprobar. Entonces, ahí porque es tan importante que la prestancia institucional de este organismo tenga estas como características de seriedad y prestigio, ¿no? Con respecto a las nuevas atribuciones de la organización, bueno, vienen muchas que lo modernizan, que lo fortalecen. Sin embargo, a la luz de lo que hemos sido todos testigos en estos días a propósito del manejo de la información, pareciera ser que ya no son suficientes. Ya viene una idea muy firme sobre cómo tiene que reforzarse la coordinación, pero en mi opinión hay un defecto en el proyecto de ley vigente, que es que sigue dejando al Ministerio de Economía como no superior jerárquico, pero hace que el INE siga relacionándose con el gobierno a través del Ministerio de Economía, lo que a mí me parece que es un error, considerando que el Ministerio de Economía es un ministerio sectorial, y la dimensión del trabajo estadístico, la verdad es que alcanza a todo el espectro del Estado. Una cuestión que seguro que a los investigadores que están en esta presentación les interesa mucho, es que este proyecto de ley trae regulado aquello que denominamos en ese proyecto acceso privilegiado a investigadores. Es decir, este proyecto de ley viene con el reconocimiento de que este organismo va a tener que ofrecer el servicio, ¿cierto?, de salas seguras, donde los académicos o investigadores van a tener que presentar una postulación con un proyecto, y de esa manera podrán acceder a este tipo de trabajos, ¿ya? Hay una nueva formulación también del secreto estadístico, mucho más moderna, y que permite en el fondo un campo de acción mucho más amplio, tanto para jueces como para los mismos operadores de las normas estadísticas. Y justamente para darme el enforcement que necesitan, viene un nuevo sistema sancionatorio que en el fondo ha sido una de las grandes dificultades que ha tenido la legislación vigente, ¿cierto? Que establece sanciones y penas que los obligados por esta ley, ¿cierto?, no sientan que la tienen que cumplir, digamos, pues solo les basta pagar pequeñas sumas de dinero, ¿ya? Con respecto a la idea, ¿cierto?, de centralizar los datos del Estado en un solo lugar, ¿yo qué les puedo decir? Ni la ley vigente, ni la propuesta que está en el Congreso ofrecen un marco regulatorio adecuado para dar cabida a una idea de esta naturaleza. Yo les puedo contar que al final del año 2018 se presentó una indicación al referéndum, es decir, no se presentó formalmente, sino que se les contó a los parlamentarios un poco. Fue el ministro José Ramón Valente en la época, que crearon un registro unificado de datos, ¿ya? Pero en ese momento fue una
a muchos de los que estábamos siguiendo este debate estadístico en el Congreso se nos pararon los pelos porque dijimos, o sea, ¿qué es esto? Esto es como matricular a alguien en la universidad cuando todavía no entra al kindergarten, ¿ya? Pasaba que estábamos tramitando un proyecto de ley que lo que quería hacer era fortalecer y modernizar una estructura, y se le estaban poniendo atribuciones que difícilmente el Estado hoy día estaba en condiciones de realizar. Además, para ser sumamente honesta, fue además una indicación que se alejaba de las ideas matrices del proyecto, porque como yo les explicaba antes, el sistema estadístico en Chile es un sistema descentralizado, y el proyecto de ley no toca la estructura, no busca centralizar toda la estadística en el INE, ¿ya? Entonces, era una indicación que además iba a ser declarada inconstitucional, pero quizás más grave que eso, una propuesta de esta naturaleza supone la inversión o la aprobación, en este caso por parte de la Dirección de Presupuesto, de ingentes sumas de dinero que el Ejecutivo nunca autorizó ni comprometió. Entonces, no era una oferta realmente seria, ¿ya? ¿Qué puedo decir de lo que sería un banco unificado de datos? Bueno, sin duda que hay muchos pros. Hay una búsqueda rápida de información en un solo lugar, hay infraestructura tecnológica única, hay información precisa, ¿cierto? Puede haber exclusión de archivos redundantes, se facilita, ¿cierto?, la colaboración, pero también tiene muchos contras, ¿ya? Yo partiría diciendo que el primero es que no hay ningún sistema de gobernanza en Chile que tenga los niveles de poder, es decir, no hay un centro de poder que ejerza una coordinación de estas características. No tenemos, ¿y qué quiero decir con esto? O sea, hoy día en Chile, cuando abordamos las conversaciones, por ejemplo, de modernización del Estado, siempre estamos hablando de modernización del Estado en términos prestacionales, para hacer del Estado un actor más fácil en su relación con la ciudadanía, lo que no está mal. Pero lo que sí está mal es que no se piense que para hacer una modernización completa hay que también trabajar al otro lado del mesón en este tipo de iniciativas, ¿ya? Y un problema como este, o sea, y otro contra grande también que tiene, es que las bases de datos estadísticas tienen amenazas de ciberseguridad que son bien distintas a las que tienen en generar ciertos servicios que están interoperables, ¿ya? Los fisgoneos, las entradas no permitidas para revisar datos y cosas por el estilo. Y en Chile no tenemos una ley de delitos informáticos acorde al tipo de ilícitos que ocurren hoy día en Internet, ¿ya? Nuestra ley de protección de datos personales, que podría también facilitar las cosas en términos de ofrecerle a la ciudadanía una estructura de derechos que les permita defenderse en caso de accesos indebidos, por ejemplo, a esa información, sigue estando también pendiente de aprobación, ¿ya? Y en ese sentido, lo que yo veo aquí es que no hay ninguna consistencia en las conversaciones que se dan al interior del Estado, ¿ya? Con respecto, bueno, el caso de Chile Atiende lo puse aquí como un ejemplo, es un proyecto de ley que lo que hace es crear una red voluntaria de adhesión de servicios públicos a través de una plataforma interconectada. O sea, ni siquiera hay un plan que obligue a que tales o cuales servicios se unan, sino que es una cuestión que es también bien tímida. Entonces, yo lo veo en este momento difícil en términos de estructura. Con respecto a los ejemplos de bases de datos unificadas, bueno, ahora que está tan de moda Nueva Zelanda, ¿cierto? Estuve mirando su plataforma que se llama el Integrated Data, que es básicamente un lugar donde se trabaja muy intensamente la confidencialidad estadística. Y es interesante este ejemplo porque la confidencialidad estadística no es una actitud, como muchas veces se ha entendido en Chile. La confidencialidad estadística es una actitud activa que por un lado recoge información y compromete y hace la oferta de privacidad al titular de ese dato, y que por otro está tomando las medidas para poder liberar el resultado del tratamiento de esos datos sin perjudicar esta oferta de secreto que quien recogió el dato le hizo al titular de la información. Entonces, esa es una cuestión cultural que a mí me gustaría mucho que en Chile se conversara más. La confidencialidad estadística no es un concepto
que no muta, al contrario, es un concepto extremadamente dinámico. Como decía Alejandro en su presentación, así como hasta hace un tiempo la gente pensaba que con anonimizar bastaba, hoy día no. Se van creando marcos de privacidad diferenciada de acuerdo al tipo de dato que se recoge, de acuerdo al tipo de usuario que lo usa, y esa no es una cuestión que quede incólume, sino que es una cuestión que se tiene que estar revisando constantemente. Pero esta conversación que estamos teniendo supone que esto es como, si uno pudiera hacer una analogía, esto no es como tener el auto limpio, tenerlo libre de polvo, sin trizadura en las ventanas, con ricolor. Eso no sirve de nada si el auto tiene el motor malo, si tiene las ruedas desinfladas, si el chasis está descuadrado. Entonces, aquí, antes de poder hablar bien sobre un tratamiento legítimo y moderno de datos, el Estado de Chile tiene que arreglar su chasis, tiene que inflar sus ruedas, tiene que echarle benzina de buen octanaje a su vehículo y ahí empezar a moverse en la senda de información de calidad que se busca, ¿ya? ¿Cómo veo yo esto? Caminos para su implementación. Bueno, esto es bien conceptual. Yo pienso que este es un tema que le interesa mucho a la ciudadanía, de manera que cualquier unificación o cualquier interconexión o cualquier tratamiento que haga que el Estado, digamos, integre este nivel de información tiene que ser trabajada fuertemente con la sociedad civil, ¿ya? Hay temas de privacidad que les interesan a los ciudadanos, hay temas de confidencialidad que tiene que trabajar el Estado, y como les decía, hay cambios sociales y legales que van amalgamando el tiempo, los espacios, digamos, y los van haciendo realmente particulares. El 11 de septiembre en Estados Unidos hizo que cambiara radicalmente la manera como ellos entendían la seguridad. El comercio electrónico en el mundo entero ha hecho que se adopten ciertos mecanismos de tratamiento de datos propios de un fenómeno como ese. En fin, tantos otros, ¿no? Tiene que ser planificada al mediano plazo, pues la confidencialidad también, como les digo, tiene estos desafíos que cambian en el tiempo según también lo hacen las prácticas de la sociedad. Tiene que ser progresivo, diseñarse por etapas y jerarquizado por áreas, donde el avance sea relativamente rápido para crear un ambiente propicio, donde se percibe el éxito y un progreso en la implementación, porque si nadie se entusiasma con esto, va a desplegarse un esfuerzo tremendo en un gobierno y el resto del tiempo, o si cambia de signo político, todo ese esfuerzo puede que corra el riesgo de no ser percibido como exitoso o básicamente dejado sin efecto, sin más, ¿ya? Bueno, esa es mi presentación, estoy abierta para las preguntas. Muchísimas gracias, Daniel. Súper buena la presentación, además entretenido. Yo creo que este tema, porque en general es un tema al cual los abogados no nos metemos mucho, la institucionalidad estadística, ¿no? Nos queda bastante lejos. Solo dar un dato, hoy día de los países de la OCDE, solo 8 países dicen que tienen un Chief Data Officer o una centralización de datos para su uso estadístico, y 26 países no lo tienen entre los que está Chile. Y es súper interesante además lo que dice Daniel cuando habla de que el Estado es más bien prestacional en estas materias, porque si uno ve, por ejemplo, instituciones como el Registro Civil, como Impuestos Internos, como etcétera, hoy día lo que es una Subsecretaría de Desarrollo Social, no hacen, no hay una unificación de estándares en cómo levantar los datos, cómo procesar los datos, y la interoperabilidad es un proceso que está funcionando ahora hace un par de años, pero está tratando de armarse a poquito. Como decías tú, yo creo que estamos todavía no sé si en kinder, pero pongámoslo en primaria. Para no ser tan malo con la gente. Hay gente que está trabajando bastante en este tema. Ahora, ¿les parece? Voy a hacer un par de preguntas que fui notando mientras iban conversando. La gracia es que el seminario se acaba a las 6:20, 6:25 nomás, entonces nos quedan 20 minutos. Y después, bueno, hay algunas preguntas que han ido escribiendo en el chat, que voy a tratar de representarlas todas para Alejandro y para Daniel. Daniel, te hago la primera pregunta y sigo contigo. ¿Cómo sería para ti un INE exitoso? ¿Cómo deberíamos estructurar un INE pensando
por ejemplo, lo que está pasando hoy día con la pandemia, ¿tendría algún rol que cumplir? ¿Está completamente fuera del rol? Y en el caso que lo fuese, ¿cómo debiese ser la estructura del INE hoy día para que cumpliese con estándares de utilidad y democráticos? Mira, es una pregunta que me han hecho varias veces, así que parto con trampa respondiéndola. La verdad es que uno aquí difícilmente puede, a ver, uno habitualmente, mejor dicho, lee casos de organismos de oficinas de estadística exitosas, pero uno no se puede comparar ni puede decir aspiro a convertirnos en tal cosa porque, o en la oficina de tal país. Porque, por ejemplo, StatCan, que es como la oficina que uno siempre quisiera tener en su país, es una oficina que desembolsa una cantidad de recursos que sería una locura en Chile. Eh, Tiene un nivel de profesionales que difícilmente los servicios públicos eh, son capaces de pagar en Chile, ¿ya? Entonces, a mí, más que imaginarme a qué INE se debería parecer Chile, yo sería más bien partidaria de diseñar un plan a 20 años, ¿cierto? Que le establezca objetivos institucionales a la organización, de manera que en 20 años nosotros podamos decir, mira, logramos tener una institución que es moderna, que da respuesta satisfactoria a la ciudadanía, pero no solo eso, es una organización en la que la ciudadanía confía, ¿ya? Hoy día han pasado demasiados incidentes en la gestión organizacional de esa institución que hacen que las personas no confíen todo lo que necesitan confiar hoy día, ¿ya? Tú me preguntabas, ¿qué necesita un INE exitoso hoy día en Chile? Hoy día pienso que lo más urgente es dotarlo de un gobierno corporativo que con seriedad parta haciendo este plan piloto de lo que van a ser los datos, la institucionalidad de datos para Chile. Eh, con respecto a su rol en la pandemia, me ha llamado la atención lo discreta que ha sido su participación en estos temas, porque el Comité de Estadísticas Vitales, que es el que entrega el dato de los fallecidos finalmente, es un comité tripartito. El DEIS hace un gran trabajo en el Ministerio de Salud, pero el estándar estadístico es el que provee el INE. Entonces uno hubiera agradecido que el INE desde un principio hubiera salido aclarando ciertos aspectos. Por ejemplo, la ciudadanía no sabe ciertas cosas y no tiene por qué saberlo, pero hay productos estadísticos que son estructurales. ¿Qué significa esto? Que están diseñados para que su resultado se conozca en un largo espacio de tiempo, son longitudinales, ¿ya? Y las estadísticas de mortalidad tienen esa característica. No es un instrumento ni en Chile ni en el mundo que se haya diseñado para entregar simultáneamente los datos de causa de muerte, porque la información cualitativa que recoge necesita ser verificada en cada una de las fuentes, ¿ya? A diferencia de los coyunturales, como por ejemplo un dato de empleo, que es un dato mensual, o el IPC, que es un dato mensual. Entonces, ese tipo de cuestiones eran importantes para que la ciudadanía supiera que no le están escondiendo información, que no le están manipulando los datos. Simplemente la estructura del instrumento no estaba diseñada para responder a las necesidades de una pandemia. Y ahí si tú me preguntas, eh, debieron haberse también activado ciertos protocolos previos, porque era dable esperar que la ciudadanía requiriera esa información, las mismas autoridades para ir tomando decisiones. ¿Ya? Entonces, cuando se arman registros paralelos de información, por supuesto que eso confunde, por supuesto que eso le quita certezas a la ciudadanía y genera todo este ambiente de desconfianza al final del día. Súper, súper bueno. Alejandro, de tu presentación nace un tema que en general cuando uno hoy día los abogados de privacidad, eh, eh, hay una pelea gigantesca porque el Estado no tenga los datos de la gente, ¿no? Especialmente lo que ha salido a propósito de la Corona App, de que el Estado no acceda o no viole la privacidad de las personas, no se meta qué es lo que está haciendo la persona en su casa, pero al parecer los privados tienen hoy día bastante más información, no solo más información, sino capacidad de procesamiento de lo que tiene el Estado. ¿Hay cierto de doble estándar? ¿Hay algo tal vez implícito de que hay un interés legítimo en las empresas por hacer dinero, por tanto tienen más derecho a los datos, o simplemente no nos damos cuenta? ¿Cómo ves tú ese tema?
A ver, voy a responder claramente esa pregunta, creo, ¿no? Pero me gustaría comentar un par de cosas sobre la pregunta anterior que me parecen que son interesantes. Yo creo que hay una visión sobre el Instituto Nacional de Estadística como una especie de generador de datos, más como un agente central en el sistema estadístico nacional, y sobre cuáles son las atribuciones en el sentido de qué datos es el aquel responsable. De hecho, en el chat habían algunas preguntas que tenían que ver y lo miran como una especie de calculador de índices económicos, y esa ha sido tradicionalmente la mirada. Yo creo que es importante tener presente que el INE debería ser una especie de, independientemente de la estructura, si queremos una cuestión centralizada o no, hay alguien que tiene que efectivamente establecer los estándares que tienen que tener los oficiales, cómo se generan, cómo se curan, ¿cierto? Cómo se corrigen, qué profesionales tienen haciendo todo esto tiempo. Entonces, independientemente de o queremos, hay temas de roles, ¿sí? Y yo creo que es central la discusión sobre un inexitoso más allá, eventualmente. Yo creo que es súper importante los perfiles, empoderarlo con recursos. Primero es entender que no es necesariamente una encuesta, digamos, ¿sí? Es otra cosa, ¿sí? Es de estándar de manejo de datos. Ahora, en relación a tu pregunta, o sea, como el negocio asociado a los datos es tan potente, es tan multimillonario, efectivamente que las multinacionales son los dueños de nuestros datos, y creo que nosotros somos súper como autoflagelantes respecto de la información que maneja el Estado, ¿sí? Y somos súper exigentes con estándares morales, pero a la vez no hacemos lo mismo, y yo creo que no he visto a nadie, o no he visto mucha gente persiguiendo a Facebook, o a Google, o cualquier otra compañía que eventualmente hace mal uso de la información, ¿sí? Y que ha sido entonces, una especie de doble estándar, y esta optimización entre la ley americana y la europea, porque los americanos no quieren que el Big Brother tenga información, los europeos no quieren que las compañías grandes tengan información, y esa como dicotomía uno lo ve en la sociedad chilena también, ¿sí? Ahora, yo creo que estamos en un punto del desarrollo tecnológico donde creer que es posible mantener confidencialidad de la información me parece que es bien quimera, ¿sí? O sea, yo creo que hay que partir reconociendo que en estos momentos hay tanto trazo digital nuestro que nos permite reconocernos por un montón de cosas, que eventualmente sacarse la venda y decir, mira, dado que efectivamente no puedo proteger necesariamente la confidencialidad por todas estas fuentes de información circulante, eh, uno que debiese eventualmente proteger más bien el mal uso de la información personal, porque también hay buenos usos, ¿sí? Como yo traté de mostrar en la presentación, la información individual es útil para definir política pública, y si no lo hago así, voy a concluir mal la política pública, lo cual es súper grave, ¿sí? Entonces, eventualmente, en un escenario donde, y si me lo voy a jugar con un número, 90% de nuestra información lo tienen los privados y el 10% la tiene el Estado, y probablemente la única buena sea impuesto interno en Chile, entonces en general, y eso lo puedo contar además en relación a la experiencia con la pandemia actualmente, donde los tiempos de procesamiento son el problema, donde tener un sistema de información integrado es un problema, incluso dentro de los mismos, si quieres, ministerios que tienen la atribución de manejar datos. Hay tantos actores que participan en la generación de datos, y como no se ha entendido necesariamente cuáles son el perfil de los usuarios, de los curadores, de los que ingresan, etcétera, ¿sí? Que todo es retrasado. Entonces yo no necesito, por ejemplo, y para poner un ejemplo que tiene que ver con la pandemia, si a mí me dicen que tengo 20.000 positivos, no, y estoy poniendo números de mentiras, ¿sí? Eh, pero de los cuales 300 son activos, quiere decir que estoy ingresando un montón de información que ya pasó del pasado, digamos. Entonces yo ya no tomé decisiones. Entonces tomar decisiones en tiempo real significa tener un sistema integrado de información. Esto va más allá de si queremos un banco central o queremos seguir con este blockchain estatal, digamos, donde cada ministerio maneja sus datos, y ok, fantástico, ¿sí? O sea, podemos hacer la discusión de qué es más eficiente para la definición de política pública, pero el punto es que independientemente de cuál sea el sistema, si queremos mantenerlo como, si quieren, desagregado, descentralizado, entonces todavía tenemos que tener estándares de manejo de información que no se han definido, ¿sí? Y efectivamente eso es súper caro. Entonces, en conclusión sobre tu pregunta, sí, pues, las pruebas tienen mucho más información que el Estado. De hecho, al Estado le cuesta buscar la información nuestra, ¿sí? Eh, Así que es complejo, ¿sí?
Mm. Fantástico. Sigo tal vez con la discusión del INE que levantó algunas preguntas y recojo una pregunta que escribió Felipe Toledo para quien quiera los dos responderla, ¿no? Pero dicen, esta crisis de confianza, ¿no sería mejor tener un INE autónomo? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, le había respondido que, en mi opinión, es necesario tener un INE autónomo. Ahora, ¿qué entendemos por autonomía? Bueno, este es el amplio abanico de lo que en Chile las decisiones que hemos adoptado. Cuando uno habla en estricto rigor de instituciones autónomas, uno está hablando de instituciones constitucionales, instituciones que tienen descrita su rol y competencias en la Carta Fundamental, ¿ya? Sin embargo, en Chile han habido algunas organizaciones que, pese a no estar en la Constitución, sí han logrado altos estándares de autonomía. Un ejemplo de eso es el Consejo para la Transparencia, donde, por ejemplo, lo que ocurre es que todos los consejeros son propuestos por el presidente de la República y confirmados por el Congreso. Es decir, el presidente se de parte de sus atribuciones propias del presidencialismo, las comparte con el Parlamento y logran de esta manera un organismo que logra una performance muy, muy similar a lo de un organismo autónomo constitucional. Es decir, el efecto práctico que se produce es el mismo. El INE debería seguir un mecanismo de esa naturaleza, o sea, claramente, una autoridad que no tenga miedo a entregar datos económicos que no son buenos, una autoridad que metodológicamente no deje que el gobierno de turno meta las manos. Por supuesto que necesita esa autonomía política para tomar esa clase de decisiones. No sé si Alejandro quiere... O sea, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dice Daniel, digamos, o sea, pero creo que avancemos sobre otra pregunta y de ahí vamos a ir retomando. Yo creo que una pregunta interesante es cómo funciona hoy día en el Estado a nivel de interconexión. Diferentes organismos están levantando datos, esta interconexión / estandarización, ¿no? Diferentes organismos están levantando datos muchas veces similares. ¿Cómo funciona el diálogo entre estas organizaciones? Por ejemplo, lo que levanta, qué sé yo, el INE versus Registro Civil, versus Impuestos Internos, versus el Banco Central, si es que alguno, versus el INE. ¿Hay un diálogo fluido entre las instituciones o hay un camino que seguir avanzando? Quien quiera. Daniel, si quieres parte tú. Pues Yo tengo una opinión muy desde adentro. Cuando tuve la oportunidad de asesorar al INE, me percaté que la relación del INE con los distintos organismos públicos es muy heterogénea. Por ejemplo, con el Servicio de Registro Civil es muy fluida. Yo te diría que es del tipo de relaciones que ojalá se pudieran multiplicar en el Estado. El registro civil recoge en sus registros administrativos toda la información de los hechos vitales de las personas que habitan aquí en Chile y cede estos datos, ¿cierto?, en las condiciones que acuerdan en este comité que tiene con el INE de estadísticas vitales, y es un trabajo extremadamente fluido, sumamente necesario además para generar toda la información demográfica que tiene el país. Sin embargo, el tipo de relación que tiene con otros servicios públicos, digamos, es antagónica. Hay servicios públicos que les mandan oficios, le tocan la puerta, lo llaman por teléfono y no hacen el delivery de la información que se debería hacer. Muchas veces, en el mismo caso impuestos internos, por ejemplo, ellos sí entregan información, pero hacen una entrega como con muchos problemas. Y la mayoría de los servicios que no entregan información lo hacen escudándose en sus propias reglas legales. Es decir, hacen una interpretación de la confidencialidad del dato que es actitudinal, y no entienden que la confidencialidad del dato supone un ejercicio activo de toma de medidas de seguridad, ¿ya? Entonces, ese problema de la comprensión hace que el flujo de datos dentro del Estado sea extremadamente difícil. Por eso todos los esfuerzos de interconexión del Estado funcionan tan poco. O sea, a todos se nos ocurre, todo el mundo piensa, pero ¿cómo no se les va a ocurrir juntar esto? Bueno, a mucha gente se le ocurre, pero las dificultades prácticas están en el burócrata, que es incapaz, en el fondo, de
tomar o sea, y no es solo el burócrata, sino finalmente todos los jefes de servicio, porque me tocó conocer además muchos casos de gente que estaba fuera del Estado y que decía cómo no entregan los datos, no sé qué, pero una vez que lo nombraron jefe de servicio fue como, no, ¿sabe qué? Es que la ley a mí no me deja compartir la información, entonces no hay como yo decía en mi presentación al principio, no hay un centro de poder donde se tomen estas decisiones y se hagan de una manera confiable y segura para la que persona que está a cargo de un servicio lo haga en la conciencia de que no está haciendo nada ilegal. O sea, al contrario, o sea, la ley de procedimiento administrativo lo declara, que es que justamente los datos que están en el poder del Estado no pueden ir a pedirse 2 veces. ¿Ya? Y muchas veces, por ejemplo, en el caso de la estadística económica, pasa que las personas de los departamentos de administración de las empresas tienen 3, 4 formularios donde les están preguntando lo mismo. Entonces, no es buena la interconexión, en síntesis. Yo voy a ser un poco más pesimista. Yo creo que más que no es buena es que casi no existe. O sea, cada vez que si tú tienes que pedir datos a, por ejemplo, interministeriales, se tiene que firmar un convenio. O sea, tenemos que entender eso. Eso ya, a tomar decisiones en tiempo real, ustedes se imaginarán lo que significa. Pues son los análisis de jurídicas, digamos, ¿sí? Etcétera. Entonces, efectivamente, la Daniel también señala que hay ciertos organismos que funcionan de manera más armónica, o se ve, pero existe mucho temor sobre qué es lo que sucede por temas de violación de privacidad, entonces a veces no se pasa, o no se traspasa la información que efectivamente es necesaria, un poco excusándose en temas de confidencialidad. Entonces, y por ejemplo, impuesto interno Banco Central, hay varios ejemplos de eso, digamos así. Si bien pasan información y se puede ver fluida la relación, no necesariamente es la información que uno querría tener, porque ya mostré los ejemplos, que si yo paso datos agrupados, a veces veo cosas súper distintas que si veo los datos individuales. Entonces, si a mí me pasan datos agrupados, porque en realidad no te puedo pasar los datos individuales porque vayas a saber quién gana qué, entonces eventualmente eso es un problema para la política, ¿sí? Para el establecimiento político en base a aspectos técnicos exclusivamente. Entonces yo estoy de acuerdo con que es un tema como actitudinal, pero acá lo que se tiene que entender, insisto, es que, y a lo mejor es una especie de propuesta más bien, es que acá lo que se debiese penalizar es el mal uso de la información. Eso tiene que ser muy potente. En estos momentos pensar que nuestros datos personales no están, cuando mucha de la población ha dado el root en la farmacia, efectivamente uno tiene tarjetas que están indexadas a su root para ingresar a un mall, etc. O sea, si tuviésemos realmente una estructura de ciencia de datos instalada en Chile, y si fuésemos un mercado interesante, nosotros estábamos absolutamente expuestos. Esa que tenemos a nivel constitucional la privacidad, digamos, ¿sí? Entonces, es un tema bien Sí, mira, ridículo. es irónico. Es irónico porque, bueno, a mí me tocó ser responsable de uno de los tantos proyectos de protección de datos personales que se han tramitado en Chile el año 2009, 2010, desde el Ministerio de Economía. Y me acuerdo que en esa época, la protección de datos personales, como lo veían las autoridades de la época, era una protección en clave económica y no en clave jurídica, porque lo que querían hacer era transformar a Chile en un polo de inversiones de las industrias de los servicios globales. Y para que Chile sea atractivo en términos de servicios globales, necesitaba ofrecer un marco regulatorio que asegurara lo que justamente Alejandro dice, que los datos van a llegar, van a ser cedidos, van a ser transferidos, van a poder ser tratados en Chile, pero con asegurándole, ¿cierto?, toda la batería de derechos a los titulares de información y asegurándole una autoridad donde el ejercicio de esos derechos se pudiera hacer efectiva. Entonces, es curioso al final del día, y también un poco voy como a las conclusiones de mi presentación, hay un problema de consistencia total en la comprensión de este fenómeno y de sus aristas públicas y privadas. Eso me pasa con el tema a mí. Nos quedan 2 minutos para ir cerrando. Una pregunta más bien de generalización. Si han participado en políticas públicas, ¿cuánto fundamento en base a datos o en base a evidencia real hoy día, o cuánto se usan los datos de evidencia real en la generación de políticas públicas? Sé que una generación, porque lo más probable es que me digan, mira, el Ministerio A lo hace perfecto, el Ministerio B lo hace pésimo, el Ministerio C lo hace cada vez por medio. Pero
a nivel de generalización, ¿se usan las evidencias como antecedentes de políticas públicas? Yo soy bien pesimista ahí, ¿eh? Yo lo que me ha tocado ver justamente redactando leyes o revisando proyectos de ley es que la legislación basada en evidencia es bien escasa, es bien escasa. Dentro del mismo Estado, de hecho, ni siquiera los propios responsables de estos temas a veces revisan qué información entrega el Estado. A mí varias veces me sorprendía que en la exposición de motivos de un proyecto de ley, por ejemplo, se hablara de lo que pasaba en la Unión Europea, los países de la OECD, estadísticas muy serias de la OECD, de los países de la Unión Europea, Asia, qué sé yo, y no había información de lo que pasaba en Chile, y esa era una de las razones por las que había que legislar. Entonces, era una locura, o sea, yo tengo la impresión de que, lo conversábamos el otro día con Alejandro, ¿no? Que también hay mucha información disponible y que muchas veces los responsables de las decisiones o no saben dónde está o derechamente no acuden a ella nomás. A ver, Matías, déjame ejemplificar un poco, de nuevo con algo súper concreto y mi apreciación. ¿Sí? En seguros existe un concepto que tiene que ver que tú tienes que, en algún sentido, predecir la cantidad de primas que te van a cobrar porque están en curso. Son parte como del proceso. Está siendo procesada la información y tú tienes que predecir cuánto es que vas a reservar porque te va a llegar ahora y no lo has visto simplemente porque es parte de un sistema engorroso, ¿cierto? Bueno, eso aplica para casi todas las decisiones estatales, ¿sí? Y como todas las cosas tienen que ser revisadas, tú tienes que estimar no el futuro, sino que tienes que estimar el presente, desde el punto de vista metodológico, lo cual es raro porque uno está acostumbrado como en el forecasting, ¿sí? Pero el nowcasting es raro, ¿sí? Pero entonces, si es que uno no se da cuenta que tiene que hacer eso ni siquiera, porque el flujo de la información es suficientemente lento, entonces no tiene datos para tomar decisiones en base a evidencias, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso como que demuestra, y tú te das cuenta que en el Estado hay muchas situaciones donde estás viendo los datos súper atrasados, por lo tanto es imposible que tomes decisiones como en tiempo real, ni menos elabores una política, porque además te pasan datos súper agrupados, no están bien tratados, etc. Entonces, es complejo el tema y yo comparto la apreciación, sin haber necesariamente trabajado ante el Estado, es lo que me ha tocado ver últimamente nomás, y es que tenemos un Estado súper poco digitalizado, y con eso me refiero a algo ni siquiera tan elaborado, es bases de datos, o sea, no hay bases de datos, no hay base de datos integral, ni siquiera dentro de los que por la ley actual tienen la atribución de manejar ciertos conjuntos de información, ¿sí? Y por otra parte, estos sistemas requieren de que hay personas que tengan que registrar información y que no necesariamente entienden para qué se registra. Entonces, déjame ponerte en una situación que es práctica. Si tú eres un médico, estás en una urgencia y tenías un paciente con COVID y está ahí plastificado entero tratándolo, y además eres el gallo que tiene que ir a registrar toda esta información para que entre al sistema epidemiológico, probablemente tu decisión como médico sea al carajo con la información y a tratar al paciente, ¿cierto? Y eso hace que la información epidemiológica llegue más tarde, es evidente, ¿sí? Porque la preocupación de la persona es local, pues es su paciente ahí. Pero hay alguien que tiene que pensar que esta información en tiempo real es útil y por lo tanto tiene que haber un sistema que permita que esa información llegue a tiempo, ¿cachai? Y eso no está porque no hay una política y no hay una mirada integral sobre la información y cómo esa información se usa para tomar decisiones. Entonces, por último, si uno reconociera todos esos delays, dice, bueno, ok, Claro. reconozco todo el retraso y estimo el presente, por último tengo gente que es capacitada para hacerlo, ¿cachai? Como se hace en compañías de seguro, eso es muy natural, ¿eh? El nowcasting, digamos, de los cobros de primas, porque tú haces reserva en base a eso y hay alguien que audita esos cálculos, ¿sí? Y eso no lo tenemos en el Estado, no hay capacidad técnica para hacerlo. Y no es que no exista en Chile, existe, pero no está necesariamente ahí, ¿sí? Así que probablemente no tenemos ni siquiera la información para poder empezar a tomar decisiones con evidencia, ¿sí? Súper poco, o No sea, súper somos muy malo el optimistas. forecasting que tenemos de lo que está pasando. Sí, para ser honesto. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que hacer el diagnóstico correcto nos lleva a enfocarnos en cuál es la necesidad. O sea, yo sé que hay muchas miradas de que Chile debería ser con una especie de sandbox y que
el mejor país para hacer experimentos y eso va a traer la plata, ¿sí? Pero yo creo, honestamente, que somos capaces de hacer más desarrollo que eso y somos capaces de preparar nuestra economía para una situación que es compleja, digamos, que tiene que ver con desarrollo de automatizaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros no empezamos a prepararnos en esto ahora, y eso requiere de tener información y que le demos el valor a la información, tal como se han dado cuenta compañías súper multimillonarias, ¿sí? Entonces estamos súper mal, ¿cachai? No vamos a llegar a tiempo y nos va a pasar de nuevo la ola por encima y vamos a tener empleos que son súper precarios y que se van a perder por la automatización y va a ser así de terrible, ¿no? Entonces, incluso cosas con títulos universitarios, estoy hablando, Sí, claro. no te asustes, Matías, no Oye, pretende asustarte. les quería dar las gracias a Daniel y a Alejandro por esta discusión. Contarle además a todo el mundo que, como les decía antes, esta discusión y otras igual de interesantes la vamos a tener constantemente en el diplomado de datos personales. Daniel y Alejandro además son profesores en el diplomado, lo cual es un agrado, se lo van a escuchar a ambos indistintamente por un par de horas hablándole de cosas. Daniel va a hacer la clase al comienzo de introducción a todo el tema de la protección de datos personales, cómo funciona, cómo se estructura. Alejandro está en el último módulo, va a hablar de técnicas de anonimización y cómo funcionan. Este diplomado, más les cuento, va a ser completamente online y presencial, por tanto, si en algún momento volvemos a las clases, van a poder juntarse con sus compañeros, si no, lo pueden tomar de cualquier lugar de Chile. Contarle además que en el programa de Derecho, Ciencia y Tecnología, desde la próxima semana vamos a lanzar un podcast que se llama Derecho y Futuro, con el cual vamos a estar hablando de estos temas, derechos, tecnología y finanzas. Pero bueno, ahí les vamos a ir contando, tenemos sus correos ya, ¿no? Sus datos ya están en nuestras bases de datos. Así que, no, Daniel, Alejandro, muchas gracias. Esto va a estar después en YouTube, cosa de si lo quieren volver a ver y, y- y repasar toda la información que tuvimos acá. Así que eso, muchísimas gracias por participar. Gracias por la invitación. Gracias, Matías. Chao, chao.